Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Doble Check. Y esta vez, como verán, estoy aquí acompañado porque quiero conversar sobre un tema bastante interesante que ha sido sobre todo una noticia que no ha pasado desapercibida para muchos. Quizás se trata de una tecnología que ya no es la preferida, digamos, como lo era hace 20, 30 años atrás, pero que sigue teniendo bastante importancia. Vamos a hablar sobre la televisión digital y para eso, como verán aquí, al lado mío está Manuel Cipriano. Manuel es experto y consultor en telecomunicaciones y TICs. Y vamos a conversar con él porque, bueno, este tema de la televisión digital terrestre, la TDT, fue uno de los temas que a mí me tocó cubrir de cerca en su momento, hace ya más de 10 años en el comercio, cubrí todo el proceso, creo que si es que no me equivoco, desde el año 2007, más o menos, y desde el 2009, que ya la cosa se fue enseriando, Manuel tuvo un papel bastante clave en todo este proceso desde la parte del gobierno, y es más, era la persona con la que yo a cada rato conversaba cuando tenía que hacer alguna nota al respecto. Manuel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos en esta oportunidad. ¿Qué tal, Bruno? Bueno, muchas gracias por la invitación y estoy aquí justamente para poder compartir un poco de todo este tema de la televisión digital, que como tú dices, tomó en realidad bastante tiempo, ¿no? Han pasado varios años, hubo muchos retrocesos, postergaciones, y bueno, finalmente el 31 de diciembre del año pasado y del año 2024, finalmente se produjo el primer episodio, creo que de toda esta historia de transformación de lo que es la televisión, de la televisión gratuita, y hemos pasado en Lima y Callao íntegramente a lo que son las transmisiones digitales. Así que, bueno, estoy a tu disposición para poder contestar todas las preguntas y las inquietudes que puedan tener. Primero, antes de empezar, quería que si de repente nos podías dar un pequeño background tuyo, hacer una pequeña síntesis de tu bio para entender un poco también el expertise que tienes en este tema, porque tú, creo, si no me equivoco, de formación tú eres abogado, ¿verdad? Sí, sí, bueno, ¿Cómo yo soy pillas el tema abogado. de las telecomunicaciones? Sí, bueno, yo soy abogado de Trujillo, soy de la Universidad Nacional de Trujillo. Vine en el año 97 a Lima, luego de haber ganado una beca en especialización de telecomunicaciones que organiza todos los años el OCIPTEL. Aquí estuve llevando el curso como 3 meses, íntegramente en todo el rubro de telecomunicaciones, y luego de finalizar ese curso me integré a laborar en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, junto con varios compañeros. Entonces, comenzó mi carrera de derecho, como bien tú lo manifestaste, en este ámbito de las tecnologías y las comunicaciones, ¿no? Que fue muy interesante, muy importante, porque la verdad es que mis compañeros de labores durante todos estos años, a diferencia de mis compañeros de la universidad, en que todos eran abogados, muchos de ellos se dedicaron a los estudios jurídicos y a realizar la práctica legal, mis compañeros en estas áreas, en el Ministerio de Transportes y luego en OCEPTEL, donde también estuvo unos años, fueron básicamente ingenieros, economistas, ¿no? Mucho mayores que yo también. Entonces, esto me dio la oportunidad de aprender mucho de toda esta gente que comenzó a trabajar en el proceso de privatización de las telecomunicaciones de Perú, a desarrollar todos estos hitos que se venían produciendo en los últimos años con la evolución de la telefonía móvil, del Internet, la banda ancha, y toda esta variedad de tecnologías que hoy en día tenemos, ¿no? Y que ya están siendo prácticamente, en algunos casos, sustituidas por el desarrollo de las aplicaciones, los servicios de streaming. Muy pronto también vamos a estar con la inteligencia artificial, con todo el tema del Internet de las cosas, porque todo está confluyendo y la tecnología está avanzando de manera muy rápida. Entonces, creo yo que aquí es necesario siempre que ese trabajo que se inició, que se hizo muchos años en el ámbito de las telecomunicaciones, donde participamos profesionales de diferentes carreras, entre ingenieros, economistas y abogados, también se sigue desarrollando de esa manera, porque si bien el desarrollo tecnológico
tiene un componente eminentemente técnico, donde los ingenieros son los que la base de todas estas tecnologías o son los que trabajan para el desarrollo de las tecnologías, pero también tiene un ámbito legal, un ámbito jurídico, porque hay derechos también sobre todo importante que tenemos que velar, cómo es el interés del usuario, también el interés ahora de la protección de los datos, la confidencialidad, la privacidad, que muchos de estos derechos justamente están siendo afectados por todos estos cambios, ¿no? Entonces, creo que hay que trabajar, avanzar ese es mi objetivo, pero hay que trabajar con bastante cuidado y con bastante responsabilidad también para que todo este desarrollo vaya de la mano con un desarrollo equilibrado también de la sociedad, de las personas, y todos tratemos de beneficiarnos del desarrollo de las tecnologías. Sí, y ahorita estaba haciendo un poco de memoria y recuerdo que el primer contacto que tuve con este tema de televisión digital y que incluso eh, justamente fue lo que hizo que me empezara a interesar sobre el tema y empezar a empaparme un poco, porque realmente en ese momento era bastante complejo. Fue en el año 2000, si es que no me equivoco, 2007, cuando en el Hotel Los Delfines se hizo una exposición. Todavía no se elegía el estándar aquí en el Perú, y se hizo una exposición más o menos grandecita, en donde había pues expositores del estándar norteamericano, del estándar europeo, del estándar japonés, y todos hacían sus transmisiones pues de prueba y todo lo demás. Eh, y claro, de ahí el proceso todavía continuó porque recién, si es que no me equivoco, hasta el 2009 fue que Ujú. se decide finalmente cuál es el estándar que se va a utilizar, ¿verdad? Sí, efectivamente, esto fue una tarea bastante larga, ¿no? En la cual intervino de una manera muy colectiva, si podríamos decirlo así, entre el sector privado, donde están los canales de televisión, que son justamente los que están realizando todo este cambio, y el Estado. El Estado porque teníamos nosotros la tarea de orientar y también un poco de consensuar los intereses de parte del operador de radiodifusión y de parte del televidente, justamente orientándonos hacia la tecnología que nos diera mejores beneficios para todo esto. Efectivamente, como tú decías, esto se comenzó más o menos en el 2007 y fue con estos eventos que se empezaron a desarrollar conferencias, charlas de los diferentes expositores, y veíamos que había muchos intereses porque en principio en esos años había diferentes estándares o tecnologías que se habían desarrollado en los Estados Unidos, en Europa, en Japón. Luego también se juntó una nueva tecnología, que es la tecnología china, que fue una de China, las China, claro. últimas. Y efectivamente, y casi el último paso fue la tecnología brasileña, que en realidad es Era una una tecnología modificación, ¿no? sí, que complementa ya la tecnología japonesa que se había desarrollado mucho tiempo atrás. Entonces, uno de los primeros, creo que obstáculos que tuvimos en su momento, en el 2007, 2008, en este grupo de trabajo que formó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, un grupo de trabajo bien interesante, porque no solamente estuvo el Ministerio de Transportes, sino estuvo Relaciones Exteriores, estuvo Produce, estuvo Indecopi, estuvo la sociedad civil también con representantes de la academia. Lo que se hizo es, trató de hacer es justamente hacer un estudio de todos estos Claro. estándares y el seleccionar o recomendar al Estado, porque esa era la tarea de la Era la comisión. recomendación, Sí, efectivamente. era la recomendación justamente de darle un análisis técnico, legal y económico de qué era lo que más convenía al país, ¿no? Ahora, Entonces, es así como se comenzó el trabajo. bueno, Sí. discúlpame, solamente para hacer un pequeño paréntesis. Hablabas mucho hablabas hace un ratito hablabas hace un ratito del interés, también económico que había, de las personas que venían, de los representantes que venían a promocionar sus estándares, porque obviamente ellos al desarrollar esa tecnología iban a empezar a hacer negocios con las empresas de acá, pero también las empresas radiodifusoras iban a tener que hacer una inversión bastante importante porque no era simplemente voy a donde está mi antena, donde está mi repetidora, le pongo un enchufito y se acabó, sino Ujú, en realidad era cambiar completamente toda la infraestructura y no solamente eso, sino que también tenía que ver con como el tema ese de la televisión digital iba a permitir que se hagan transmisiones en alta definición,
iba a suceder que los canales, además de, digamos, cambiar la infraestructura, iban a tener que cambiar también su infraestructura interna, sus sets, las iluminaciones, incluso hasta el tema de maquillaje. O sea, en realidad era una cuestión en donde había mucha plata, en donde hay todavía mucha plata en juego, ¿verdad? Sí, efectivamente, no ha sido un proceso muy sencillo también y por eso es que cuando se elige el estándar en los estados para poder efectuar esta migración de la versión analógica en televisión hacia la versión digital, lo que plantea es un proceso de transición, o sea, un periodo de tiempo en el cual los canales de televisión principalmente tienen que realizar este recambio de equipos que tú mencionas, ¿no? Desde el transmisor, los sintonizadores, las antenas, toda la planta externa, todo el equipamiento que tiene un radiodifusor por televisión para llegar a los hogares de todo las localidades, tiene justamente que cambiar y tenerlos en formato digital. La Y cámara, las unidades móviles, el todo, todo en realidad, ¿no? totalmente todo, porque tú no puedes, mezclar, aparatos analógicos con digitales, porque tu contenido va a ser distorsionado, va a ser afectado por la señal. Y justamente lo que tú decías, una de las ventajas de esta transformación, de este cambio, era el tipo de señal que se iba a empezar a propagar en adelante, ¿no? La señal digital lo que nos permite justamente es la alta definición, que es lo que vemos hoy en día y que es justamente lo que se ha extendido por todos los países y todo el mercado, ¿no? O sea, la alta definición, el público exige una mayor calidad de imagen, de sonido, de programas también, pero digamos es ahí donde se tuvieron que enfocar mucho los reflectores, entonces la inversión que tuvieron que hacer fue bastante alta, ha sido bastante alta lo que ha tenido que hacer acá en el país, por eso no es una inversión muy sencilla. Y creo que el otro tema que me parece también importante destacar, que es una inversión donde el Estado no contribuye, o sea, aquí el Estado no ha pagado, no ha sufragado nada, no ha costeado el tema de la inversión de la transformación de los canales de televisión. Ellos lo han hecho íntegramente con su propio presupuesto privado, ¿no? Lo único que sí el Estado ha tenido que cuidar, y ese es el otro agente que también se está involucrado en la televisión, es el televidente, porque el televidente sí, que no tiene hasta hoy en día de repente un televisor con sintonizador digital o no tiene el decodificador, pues no puede ver las señales que ya se han apagado el 31 de diciembre. Entonces, de alguna manera, este periodo de 15 años, 14, 15 años que casi ha tomado todo este proceso de transformación, era justamente el periodo para el cual el televidente también realizara todo este tipo de cambios hacia los nuevos equipos y pudiera seguir sintonizando la televisión digital abierta y gratuita, como la que tenemos hoy en día en Lima y Callao. Ahora, yo recuerdo que en el proceso ese de la comisión que iba a recomendar cuál podría ser el estándar a utilizar, eh, ahí hubo un tema porque hubo primero una recomendación que me parece que fue con el estándar europeo, y estábamos ya por asumir el estándar europeo, pero pasó algo, dijeron un ratito, revisaron de nuevo, y finalmente el que se escogió fue en un primer momento el japonés, y luego, como mencionabas hace un momento, el tema del brasileño, que era el japonés, pero con algunas modificaciones, sobre todo en temas de compresión, temas un poquito más técnicos. Ujú, Y es que yo no me equivoco, una de las razones que dieron para no cambiar, para cambiar, perdón, del estándar europeo que se había elegido inicialmente al japonés, era que tecnológicamente el japonés iba a ser capaz de eh, poder atender el tema geográfico, si es que no me equivoco, que era un poquito, digamos, por la geografía que tiene, que tienen algunas partes de Japón, que podría ser similar, eso fue lo que se dijeron en ese momento, a algunas condiciones que tenemos aquí. eh, por cómo estaba construido, iba a ser mucho más eficiente al momento de llevar la señal. Yo no sé si es que tú recuerdas un poco de eso, ¿qué fue lo que hizo que se cambiara esa primera decisión y se decantara finalmente por el japonés? sí, bueno, como te comentaba, este estudio que realizó la Comisión de Trabajo
fue un estudio bastante minucioso, ¿no? Tuvimos, yo creo, dos etapas. Una básicamente que fue la de una evaluación de tipo teórico, podríamos decirlo así, que básicamente se plasmó en los documentos de trabajo, en la información que cada estándar nos remitía y la evaluación que nosotros hacíamos de esa información, que era pura y básicamente documentos, papeles, que eran los que ellos nos presentaban, y que nos arrojaban también alguna información, pero que de alguna manera, cuando comenzamos ya a tratar de resolver la cuestión en el periodo que se había planteado inicialmente, encontrábamos que nos faltaba mucha información, porque había algunos estándares, no te quiero decir cuál de ellos, pero que la información pues, se veía bastante compleja y difusa y que tenía ciertas críticas de parte de gente de otro ámbito y al cual la información al cual no habíamos podido acceder. Y era principalmente razonable porque este tipo de evaluación no solamente lo estaban haciendo acá en Perú, lo estaban haciendo también en toda Latinoamérica. Entonces, la facilidad para conseguir información en ese momento, que fuera información certera de organismo oficial, era bien difícil, era bien complicado. Entonces, en su momento, cuando ya de alguna manera se veía que alguna de ellas, de algunos estándares en el papel se estaba de alguna manera repuntando, si podríamos decirlo así, consideramos que era mucho más conveniente conseguir información in situ en cada uno de estos países donde se habían desarrollado y ver cómo se habían desarrollado la selección del estándar más adecuado para ese país. Entonces, se propuso al Ministerio de Transportes y Comunicaciones para que la comisión tuviera la posibilidad de realizar alguna investigación o alguna evaluación en cada uno de estos países donde se desarrolló el estándar, y es ahí donde se logra justamente que podamos llegar a visitar las plantas, a verificar las transmisiones digitales en China, en Japón, en Europa, en Estados Unidos, y verificar si efectivamente toda la información que nos habían brindado en ese momento los técnicos o los representantes de cada estándar era efectivamente cierto. Es ahí también como luego de estos viajes que hizo la comisión, se realizaron pruebas de campo que fueron muy interesantes porque nosotros trajimos equipos también con la colaboración de los canales para llevarlos a probar en diferentes escenarios del país. Lo hicimos en la costa, en Lima, en Cusco, en Iquitos, hicimos las pruebas de la señal del estándar y de todas estas pruebas que se pudo realizar, se arrojó información técnica muy valiosa, en la cual se reflejaba ya que, por ejemplo, el estándar japonés era el más robusto en comparación a los otros. Sin embargo, el japonés en ese momento también tenía o algunas críticas por un lado, porque se decía que al ser una versión más nueva, era todavía bastante cara en comparación a los otros. Pero lo que hizo la comisión es evaluar justamente el escenario de tiempo y consideró que teniendo en cuenta de que el proceso de transición no iba a ser inmediata, no había un costo todavía que tenía que asumir el televidente, sino de aquí a 10 años todavía desde el momento que se seleccionó. Entonces, ese costo justamente iría a disminuir en la medida de que el estándar se iba expandiendo en los restos de países. Entonces, solucionar los problemas técnicos y económicos, se decidió por este estándar porque técnicamente ha sido el que mejor desenvolvimiento tuvo en todo el país. No solamente en la costa, en la sierra, en zonas de lluvia o en la zona de sierra, donde si tú vas a zonas como Cusco, hay señales digitales en alta definición con el formato japonés que llega prácticamente a todas las ciudades. Es una señal muy robusta. Claro, el En tema el ahí es, lado, sí, perdón, digamos, ahí la cuestión era que quizás los más jóvenes no recuerden esto, pero quienes veíamos televisión antes de la época del cable, una de las cosas por las que normalmente uno sufría era la interferencia. sí, Entonces, tú podías estar en tu casa, de repente en un piso alto, qué sé yo, pero tú ibas a tener mejor señal mientras más directo o más mirando al morro solar o a la antena de repetidora más cercana estuvieras. Si sí, no, estabas fregado. Y a eso se le tenía que sumar un enemigo que teníamos en casa, que era que te prendan la licuadora, que te pasen la lustradora y que la señal tuviera una interferencia terrible en el medio. Entonces, sí, lo que te da la señal digital, primero es que esas interferencias creo que se reducen al mínimo. Yo me acuerdo
cuando revisaba la información que ustedes iban emitiendo, ahí salían las pruebas que hacían justamente prendiendo electrodomésticos Claro, cerca y sí. qué tanto había de interferencia. Pero también otra de las características importantes es que en la señal digital hay un mínimo de calidad. O Ujú. sea, no es como en el análogo, tenías la lluvia, podías ir sintonizando y de repente escuchabas, pero no veías nada y seguías viendo. Pero en este caso, en el digital, si no tienes un mínimo de calidad, no va a salir la imagen y el sonido. Entonces, como usuario te garantiza que tengas un estándar bien, o un mínimo, perdón, para no confundir a la gente, un mínimo de calidad establecido para poder ver bien el contenido, ¿verdad? Sí, el estándar digital definitivamente es mucho más robusto que las señales analógicas que tenemos o que hemos tenido acá en Lima y Callao. Eso nos permite, por ejemplo, también visualizar la señal de televisión en un celular y uno puede estar en movimiento y no tiene los problemas de que se corte la señal, se degrade o se pierda. Igual lo podrías tener en un aparato móvil, en una unidad móvil, ¿no? Es decir, donde tú pudieras seguir viendo los programas de televisión abierta sin ningún problema de que esta también se pierda como sucedía en las señales analógicas, que tú sacabas el televisor, lo conectabas ahí y estaba el carro en movimiento e inmediatamente se perdía. Eso no se podía hacer con la señal analógica, que era la que se está apagando, está comenzando a apagarse en el país. Entonces, eso definitivamente hace que, o nos demuestra que las tecnologías más recientes justamente tienen una gran ventaja sobre las anteriores y que esta tecnología digital, así como ha transformado los servicios móviles, donde podemos ver pues películas, servicios de streaming, hacer videollamadas, otros múltiples tipos de servicios. En la televisión también sucede lo mismo, ¿no? Donde podemos tener una mejor calidad de imagen, mejor calidad de sonido, tener multiplicidad de canales, porque ahora un canal puede ser una frecuencia y tener hasta 4 contenidos distintos, y esa gama de servicios que hace justamente que el radiodifusor, pues, mejore también la calidad de sus contenidos. Como tú bien decías, Claro. sí fue un proceso un poco complejo para el radiodifusor mismo, porque sucedía estos hechos anecdóticos, como tú decías, de que antes se tenía que grabar en formato analógico y bastaba que el presentador o la modelo pues tuviera un mínimo de maquillaje de repente en ese momento. Con los señales digitales no se puede hacer eso porque rápidamente, como es tan nítido, la nitidez llega a mostrarse con cualquier detalle que pudiera de repente no sale beneficioso. Entonces, se tiene que cuidar y se tiene que cuidar mucho más ahora la calidad de la imagen, el escenario, la calidad de los productos para que el televidente también pues vea que haya habido una mejora en este tipo de contenidos. Bueno, y entonces, si es que no me equivoco, fue el 28 de julio del 2009 que se hizo el anuncio del inicio de las transmisiones. Me parece que empezó Canal 7 Así y es. creo que no fue, no sé si fue el mismo día o fue el día siguiente que empezó Canal 9 como el primer canal privado en lanzar señal digital de prueba, obviamente. Me parece que ese fue el gobierno de Alan García, si es que no me equivoco. Sí, sí, Claro, efectivamente. este, y claro, se hizo como era lógico, ahí algunos eventos y unas cosas muy, muy llamativas justamente por este cambio de tecnología. Y recuerdo clarísimo que a los pocos meses nomás, lo que sucede es que al año siguiente teníamos un mundial Ujú. de Sudáfrica, y entonces obviamente este tema del cambio, pese a que todavía no había, la señal no era robusta, no llegaba a todos lados, recién era prueba y qué sé yo, obviamente los fabricantes de televisores empezaron a hacer sus campañas y qué sé yo, yo recuerdo mucho que hubo casos ya en ese momento de algunas tiendas que estaban vendiendo pues televisores con el estándar estadounidense o el estadounidense sobre todo, que era pues que marcas ya estaban más o menos como que oliéndose que ese iba a ser el que se iba a, a elegir
y habrán traído su stock y luego tenían que quemarlo. Y yo me acuerdo que había gente que se estaba quejando por eso, pues, porque decía, tengo el sintonizador, pero no veo nada. Y no era por el tema de que no había señal, sino porque tenían el sintonizador equivocado. Y recuerdo que también una de las cosas que se empezó a promover en ese momento, pero que fue perdiendo viada muy rápido, fue el tema de los decodificadores. A mí me parece que el problema fue que por la emoción muy rápido se empezó porque me acuerdo que el gobierno empezaron a ofrecer, sí, que va a costar creo que 50 soles, 100 soles, una cosa muy, muy, muy económica, pero en realidad no valía mucho la pena en ese momento porque no había, Ujú. o sea, el único que daba bastante contenido, pese a sus limitaciones, era Canal 7 y de repente por ahí algún otro canal que tenía una imagen reflejo de su señal analógica, ¿no? Pero no había mucho más. Ahora el panorama es distinto, ¿no? Porque ya tenemos no solamente los canales tradicionales, sino muchos otros canales que de repente, de los cuales uno no tiene idea, pero tienen señales aprobadas para Lima y Callao, que ya están eh, transmitiendo desde hace mucho tiempo, y a veces algunos, como tú decías, están aprovechando todo el ancho y tienen varias frecuencias dentro de lo que les corresponde y están teniendo programación diferenciada. Y ahora sí, valdría la pena si yo tengo un televisor viejo que no tenga sintonizador, buscarle un decodificador adicional, ¿verdad? Sí, como te decía, esto sí, básicamente este tipo de contingencias o de problemas de información se presentaron inicialmente en un momento, ¿no? Y como tú bien dices, hubo todo, y eso fue también creo que uno de los temas que se trató en la comisión, y recuerdo que también se entendió así, ¿no? O sea, el valuar o el de valorizar, por ejemplo, un costo de codificador europeo, que era baratísimo, recuerdo que en un momento creo que costaba 20, 25 soles, algo así, por darte una cifra, y los otros estaban en los 60, 80, 100 soles más o menos. O sea, te hacía justamente, si tú hicieras una calificación, decía, voy a optar por el europeo, pero eso implicaba que de repente estuvieras tomando una decisión bastante anticipada, que no venía al caso, como bien tú lo dices, porque todavía las señales no estaban implementadas totalmente y porque además para el público tenía la opción aún de seguir viendo las señales analógicas y ese proceso iba a durar cerca de 10 años, no era inmediato, entonces no era tan necesario comenzar a tener los decodificadores. Y es lo que ha venido pasando en los últimos años y es lo que creo que ha pasado en Lima Callao actualmente, en la cual el público ya a raíz de todo este desarrollo tecnológico, también los receptores han comenzado a bajar a televisores con pantalla grande de 64 no sé cuántos eh, Sí, consigues tipos de uno tamaño. de 50 y pico a 1500 soles. Sí, E incluso claro. ya ni siquiera tienes que preocuparte en preguntar si es que tiene sintonizador, porque vienen con el Ya sintonizador, viene con de todas maneras. sintonizador porque poco a poco también proveedor, los comercializadores que vinieron acá al país o que están trayendo los equipos también entendieron que tendrían que tenerlo con el sintonizador japonés brasileño, que fue Claro, el que claro. se entendió. Y que fue una tarea que nosotros lo comenzamos justamente, luego que se eligió el estándar, nosotros tuvimos varias, bueno, al menos en el periodo de gestión donde yo estuve en el Ministerio de Transporte, tuvimos varias reuniones con todos estos comercializadores de equipos de televisores para pedirles, y, bueno, informarles una de que ya habíamos elegido el estándar y lo segundo era pedirles que poco a poco vayan haciendo esta transición para que comercialicen únicamente el sintonizador o televisor con Al sintonizador recambio, ¿no? japonés brasileño. Obviamente, ¿no? Algunos nos decían, no, en ese momento, por ejemplo, todavía tengo televisores con el estándar americano. Bueno, nosotros decíamos, oye, no te voy a prohibir que lo vendas, pero Pero avisa, infórmale ¿no? al público que lo estás Claro. haciendo con otros sintonizadores, ¿no? Y eso habrá demorado por 1 o 2 años, una cosa así, pero ya luego vimos que, de acuerdo a algunos reportes que el ministerio siguió haciendo, es que ya la tendencia era que todos comercializaban el sintonizador o el televisor con el estándar adoptado acá en el país, ¿no? Y es así como hasta ahora se ha venido desarrollando, no solamente en Lima y Callao, que es donde se ha producido el apagón este fin de Claro. año, sino igual en provincias, ¿no? Hay provincias en Cusco, recuerdo que fue una de las ciudades donde se comenzó también a transmitir en alta definición. Fue algo bien interesante, ¿no? Son canales de provincia que justamente ya viendo
que a futuro esta era la tecnología que justamente se iba a implementar. Realizaron las compras de sus equipos inmediatamente y comenzaron a difundir en señales digitales. Esa es la clave, ¿no? Digamos, pensando en eso, ¿no? Que justamente en provincias donde hay mucho canal regional, mucho canal local, aprovechar esa tecnología para que justamente, pues, se pueda llevar con mayor calidad. Manuel, un par de preguntas más para no quitarte mucho más tiempo. Eh, Primero, obviamente, la situación de la televisión hace más de 10 años, en el 2009, 2007, 2005, qué sé yo, es distinta en la que se encuentra ahora. Porque estamos hablando que cuando se hizo esta elección del estándar y qué sé yo, o sea, recién estaban apareciendo las redes sociales, los teléfonos móviles todavía recién estaban haciéndose un poquito más populares, todavía no había eh, una expansión tan grande, el tema del Internet móvil, ni obviamente las tecnologías que hoy nos permiten pues tener velocidades de conexión mucho más altas, sin qué decir de, de los planes justamente del Internet móvil, que hoy, por ejemplo, yo puedo estar viendo una transmisión por streaming en YouTube y no estar pagando pues cifras astronómicas a final de mes, ¿no? Ahora, todo eso en general ha golpeado a los medios de comunicación. Lo estamos viendo con los medios Ujú, impresos, quizás con la radio un poco menos. La televisión todavía como que se resiste, pero si somos totalmente sinceros y transparentes, podemos hablar con un muchacho, una chica de 20 años, de 15 años, y probablemente no consuma televisión. ujú. Entonces, ¿cuál crees tú que va a ser o que podría ser el panorama a futuro, teniendo en cuenta que tenemos este cambio de tecnología que a los radiodifusores les va a permitir hacer un montón de otras cosas desde el punto de vista tecnológico, no solamente la cuestión de la calidad de la imagen y el sonido, versus la competencia que hoy tienen pues estos aparatitos que tenemos en el bolsillo y que en donde se reúne casi todo lo que aparentemente necesitamos. ¿Cómo ves tú que podría ser el futuro de esta transición que se ha empezado ya, digamos, realmente el último día del año pasado? Mira, como bien tú dices, esto aún no se podía visualizar mucho hace los 14 años atrás, cuando comenzamos con todo este proceso de la televisión. Y visualizar lo que va a ocurrir en el futuro, de repente todo es un poco complejo, porque creo que las industrias un poco aún están tratando de ver qué opciones tienen para poder mantenerse, para poder estar vigentes. Lo que veo en los servicios de desarrollo de contenidos, de los servicios audiovisuales, es que no solamente aquí, sino en todo el mundo, los canales, la radiodifusión televisiva, lo que está optando es por estos servicios multiplataforma, ¿no? Mantienen aún su señal de televisión difundiendo los contenidos, pero lo hacen también complementariamente y a la vez en simultáneo en sus redes sociales, en sus páginas web, en canales de YouTube, con lo cual tratan de mantener a ese público de la generación ya mucho mayor, que es la que está acostumbrada a ver la televisión, sentarse en el sillón todas las noches y ver sus programas favoritos, los noticieros y todo eso. Y ese público joven, ¿no? Que ahora consume las noticias, la televisión, los programas por inclusive las redes sociales, como lo estamos viendo hoy en día. Entonces, y que para lo cual tú necesitas pues el internet y todo el tema de la banda ancha. Entonces yo creo que, por ejemplo, en países como el nuestro, todavía vamos a tener, creo que un periodo en el cual van a convivir estas tecnologías, en la medida de que el internet todavía siga, digamos, también en un proceso de desarrollo, por ejemplo. Creo que cambiaría mucho la situación o de alguna manera va a ser distinta con el desarrollo de los servicios móviles de nuevas generaciones, el 5G, el 6G, los que vendrán después, va a ser mucho más viable también que podamos tener servicios o multiplataformas que compitan directamente con la televisión abierta, ¿no?
Donde veo que haya un espacio todavía para la televisión tradicional es en los servicios donde te ofrecen una simultaneidad con el hecho que se está produciendo. Por ejemplo, eh, los programas deportivos o los partidos deportivos, las olimpiadas, todos estos servicios que necesitan simultaneidad o transmisión en directo, sí creo que van a requerir todavía el de que poder tener que el televidente recurrir a las plataformas tradicionales, ¿no? Porque para el internet todavía tienes que pagar y los costos aún, digamos, en cualquier parte del país todavía, digamos, es un poco alto. O la Eh, posibilidad, por ejemplo, que un canal de televisión compre los derechos de determinada competencia, como tú dices, no sé, las Olimpiadas sí. o no sé, lo que sea, y que de repente yo estoy transmitiendo en mi frecuencia principal mi programación de siempre, y en Ujú. mi 3.2 estoy transmitiendo en vivo las Olimpiadas que compré, y en el 3.3 todas las novelas que tengo en mi programación, y También, así, ¿no? O sea, también, es un parte de la o gracia de sí, la flexibilidad que da la tecnología, ¿no? sí, creo que tienes que flexibilizar, como tú dices, más o menos distribuyendo tu tipo de contenido. O, por ejemplo, como lo que ha pasado en estas últimas Olimpiadas, en las cuales tenías la plataforma de señal abierta para ver los principales eventos deportivos y tenías las señales paralelas o los contenidos vía streaming para ver En vivo deportes, todo, claro, en vivo, pero claro. era sobre los cuales el público quería seleccionar, quería ver de repente esgrima, taekwondo, vela o A los menos diferentes. populares que tú dices, ¿no? Claro, Claro. que no pueden verse, no puedes ponerlo Ujú, todos en una misma pantalla, porque si no, claro, sería difícil de verlo. Entonces, creo claro. que por ahí todavía va a existir un espacio para la televisión tradicional. Depende mucho también de cómo el radiodifusor ahora vaya comprendiendo, vaya integrando estas plataformas, ¿no? Em, Estas nuevas plataformas o servicios de transmisión creo que hace repensar mucho también en la calidad de contenidos que están transmitiendo Eso, cada ¿no? uno de ellos, ¿no? Eso, porque al El final hay que pensar en el negocio, y el negocio va a sí, funcionar. Yo ahora tengo una plataforma que me permite que todo sea mejor, pero si lo que yo distribuyo no es mejor, no voy a poder ofrecerlo, ¿no? No va a poder ser claro, atractivo para el auspiciante, ni para eso la audiencia. eso efectivamente que te puede diferenciar, ¿no? Que te puede diferenciar y poder captar a tu público, que ahora está, digamos, migrando mucho, un público, tenemos un público joven que ha migrado en gran número hacia las plataformas digitales, hacia el internet, y los chicos ya no miran, y si miran un programa, lo miran por extractos, como está sucediendo ahora con las redes sociales, que tienes prácticamente una película o una telenovela que veo que la transmiten en cortos, o sea, Por es, pedacitos, es por claro, pedacitos y es algo impensable hace varios años atrás, pero en realidad es con lo que ellos tienen que justamente competir y tienen que darse cuenta que las tecnologías han cambiado, que nos ofrecen nuevos retos, pero que también el televidente o el público que consume estos nuevos servicios también ha cambiado y tenemos nuevas formas de llegar a ese público consumidor, de tratar de vender nuestros productos, de que sintonicen los programas, asumiendo todos estos nuevos retos, ¿no? Entonces creo que es importante también ese rol que tiene que tener el Futuro, de que, por ejemplo, en el caso de la televisión digital, no solamente hay una transformación tecnológica, sino que también tiene que ir de la mano con una transformación en los contenidos, ¿no? El de ver qué más podemos hacerle en beneficio del consumidor, del televidente. claro. Y una última pregunta, em, y ya simplemente es para retomar algo que mencionaste también al inicio. El tema de los retrasos, porque en el plan maestro que se aprobó al inicio, se suponía, obviamente nadie iba a imaginar que iba a pasar una pandemia, que en el Sí. 2020 debería haber sido este apagón del territorio uno, que es el del IME Callao, que es el que acaba de producirse el 31 de diciembre del 2024. Pero incluso las fechas de las fases anteriores, es decir, el inicio de las transmisiones simultáneas y otras fases previas, también se fueron pateando. ¿Tú crees que fue eso? ¿Tú crees que fue eso justamente por esta necesidad que tenían justamente las empresas radiodifusoras de tratar de asegurar tener
eh, de tener cómo financiar justamente este proceso que se fue alargando, se fueron alargando los plazos, porque ahora según esto, si es que no me equivoco, recién, si todo sigue como se planea, el apagón total debería ser de aquí a unos más de 5 años, me parece, ¿no? 30 y algo, si es que no me equivoco, Sí. ¿no? Sí, es más o menos, sí, 2 años de diferencia entre el territorio uno y el territorio 2, que son las demás provincias, y sucesivamente así son los nuevos territorios, ¿no? Claro, y Yo el creo 4 que me parece que es el último, el 4, el 5 creo que es, que ya son los departamentos que faltan, que no están en la lista y hay un principal, grupo digamos, ¿no? y hay un grupo que posiblemente ya que quede fuera de la transformación, salvo que ellos lo hagan por propia iniciativa, porque, bueno, asumir el costo de estos es, como te decía, es bien complicado, y para zonas, por ejemplo, de frontera, o zonas muy, muy alejadas del país, digamos, asumir el costo de la compra de un transformador o de equipos para sintonizar en televisión digital es mucho más complejo. Pero a donde iba es, si bien creo que de parte del refusor también se ha presentado alguna demora, y creo que la principal razón de todos estos retrasos tuvo mucho que ver la crisis política que hemos tenido en los últimos años, ¿no? Como tú recordarás, desde 2020 hasta casi el 2023 hemos tenido cambios sucesivos en el Claro, incluso gobierno, antes, ¿no? desde mucho Claro, antes. claro, Claro, y claro, justamente fue el periodo más importante para efecto de que el Ministerio de Transporte que lideraba este proceso comenzara con una campaña de inducción, con una campaña didáctica al televidente, y también en una labor de empujar al radiodifusor para que ya fuera cumpliendo los plazos que ya se estaban llegando. Entonces, esto no se hizo porque un recambio de autoridades cada 6 meses o menos, creo yo, que se demoró constantemente. Las campañas de difusión que el ministerio se había comprometido a realizar tampoco las hizo. Todo se retrasó y prácticamente estamos se está produciendo el apagón 4 años después de lo esperado, ¿no? Y este gobierno, bueno, en este último año que comenzó un poquito con la labor eh, ya de poder terminar con este proceso. Y creo que la otra razón también que ya ha decidido en definitiva que se produzca este proceso de migración es el hecho mismo de mantener esos costos de una señal analógica en simultaneidad con una señal digital. Para reforzarle debe de costar carísimo mantener dos claro, claro, equipos al aire, porque implica un costo doble de electricidad, de mantenimiento de claro, equipos y a futuro de reemplazo de los equipos. Los equipos claro, analógicos ya no se están vendiendo en el mercado, todo ahora es digital. Entonces, claro. era difícil que tú sigas manteniendo una señal analógica al aire. Y creo que eso va a seguir repitiéndose también en provincias en los siguientes años, y posiblemente ya, como te decía, yo pienso que en el caso de provincia va a ser mucho más rápido y más fácil también el proceso de migración. Claro. Oye, Manuel, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por ayudarme a recordar un poco cómo fue todo este proceso tan largo de la transición de la televisión analógica a la digital, aunque no estamos tampoco tan atrasados, creo que también en estos días quien había hecho el apagón había sido Paraguay, si es que no me equivoco, aunque bueno, es un país Sí, pequeño en sí. comparación al nuestro, pero Sí, todos digamos se que, retrasaron, ¿no? Todos han tenido Chile, Paraguay, sí, todos sí, los demás claro. países han tenido retraso, y digamos, se están nuevamente retomando, como te dicen, todo este proceso de migración. Así que Y estamos todos por deben ahí. tener, todos deben tener también, digo, las mismas, estas mismas preocupaciones porque, digamos, con respecto a, como te decía, la competencia de los contenidos en línea, del internet móvil, el tema político, todo, o sea, en realidad son problemas que lamentablemente son comunes en todos estos países, entonces, si bien unos se retrasan menos que otros, pero los procesos suelen tener más o menos los mismos problemas, ¿no? Y Sí, yo bueno, creo que estos retos son general en todos lados, ¿no? Yo también sigo mucho las tendencias de la televisión en Europa, de lo que está ujú, pasando por allá, y también las mismas preocupaciones que tú planteabas acá de qué va a pasar a futuro con la señal de televisión, si se va a mantener o en algún momento ya las estaciones van a pagar en los próximos años. Es un tema que todavía se claro. sigue discutiendo, ¿no? Y ya hay diferentes visiones y diferentes posiciones al respecto, pero como te decía, creo que básicamente casi todos concuerdan en el sentido de que es un reto, pero depende mucho también de lo que el radiodifusor vaya a seguir ofreciendo a su público.
Bueno, nada, muchísimas gracias nuevamente por tu tiempo y por la información y seguramente en algún otro momento te voy a estar molestando para ponernos al día con estos temas de telecomunicaciones. Muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias a tu programa y a tu público por sintonizarnos y poderles haber podido compartir estas pequeñas reseñas de lo que es la televisión digital en el país. Sí, sí, ojalá que les haya aclarado un poquito el panorama de cómo ha sido todo este proceso. Bueno, y con ustedes ya nos estamos viendo en la próxima. Muchas gracias.